Está encendida la conversación aquí en Comerciales, hay que decirlo. Ciudadanos fue en salida. Siempre son mejores los comerciales. Muchas veces son mejores los comerciales. Sí, vamos a hacer un Queremos transmitirlo por redes sucedió. sociales. Nos Nueva portamos sección, mal ahí. eliminemos el claro. tiempo de ASA y Exacto. pongamos lo que no se vio. Lo que no Oye, se la vio, obsesión de Fuensalida eliminar. lo que no se vio en comercial. Eliminar y Apuesto que prohibir. rating- Eso fue violento. el El rating- rating arriba. Ya, hablábamos con el violento. senador Juan Ignacio Latorre, nos planteaba hartas cosas. El ciudadano fue en salida, tenía la palabra en la punta de la lengua y lo mandé a Comerciales. Sí, no, ¿Qué le parece lo que dijo el senador Latorre? o sea, como opinólogo político bastante bien, pero creo que finalmente él es senador y puede proponer proyectos de ley. Yo me pregunto si no le gusta tanto la integración entre las clínicas que sean de propiedad de ISAPRES, que tampoco me gusta. ¿Por qué no ha presentado en todos estos años un proyecto de ley? Y él está en la Comisión de Salud, sobre todo, y más encima ahora es gobierno. O sea, me va a decir que en este año y medio, algo que él, con tanta vehemencia y pasión, dice que es impresentable, que no haya presentado, ni haya motivado al gobierno también que presente ese proyecto de ley, para acabar con eso. Yo creo que finalmente es lo que uno espera de los parlamentarios, o sea, acción. ¿Acción con qué? Con la creación de ley. Y no con la opinología política, porque para hacer opinología política estamos nosotros acá. ¿Qué te parece, Pero Gloria? Gonzalo, cuando tú fuiste diputado, ¿presentaste un proyecto de ley en ese ámbito? Porque a ti tampoco te gusta el tema de la integración vertical y tú fuiste parlamentario durante varios periodos y parece Exacto. que tampoco presentaste ningún proyecto. Exacto, pero yo no estaba en la Comisión de Salud, no era mi tema. Pero no es- Y no si, es- si hubieran buscado una opinión sobre este tema, no me habrían llamado a mí, Mauricio. Pero- Porque no era mi tema la salud. Mi estimado, pero es que, oye, uno no elige los parlamentarios por tema, po. Si uno es parlamentario y presentan proyectos en todos los temas, pero uno no tiene que ser la Comisión de Salud para Pero presentar Mauricio, un proyecto de salud. si tú me quieres llevar a ese plan, yo te preguntaría por qué en la proyecto de constitución nefasta que nos hicieron votar y que gracias a Dios se rechazó, que tú fuiste parte como... ¿Se rechazaba la integración como vertical? convencional. ¿Tú propusiste ahí indicaciones? A ver, De hecho, se cuéntame. rechazaba todo esto, pero eso ya es historia del pasado. Parte pesado. Ahora, Pero se rechazaba. Ya, pero la, Todo pero esto. la Tú lo conversación. presentaste, Oye, lo pero. defendiste. Oye, cabros, muchachos peleadores, pero la discusión tiene Supérenla. una pregunta que es válida. Si yo he escuchado mucho esto de la integración vertical. Uno no ve anuncios de presentación de proyectos de ley de ningún ejecutivo, ni el anterior ni este. En el anterior no lo iba a hacer, pero este podría quizás ideológicamente haberlo hecho y no ha pasado eso. De pronto, claro, hay temas, hay puntos de la conversación que sale mucho la prensa, pero sobre los cuales se fustiga poco. Pero al menos, yo quiero decir que no era mi tema la salud, pero al menos la ley Fármaco 2, que todavía está en el Senado, yo sí fui y apoyé una indicación que lo que buscaba era impedir la integración entre farmacias y laboratorios. ¿Ah? O sea, lo que te quiero decir, a mí nunca me ha gustado el tema de la integración. Creo que la integración en muchos países está prohibida en varios ámbitos, pero en el tema de la salud no debe existir. Pero también, yo vuelvo a repetir, o sea, finalmente hoy día, en este año y medio, debiésemos haber recibido una serie de proyectos que evitaran la integración vertical y que corrigieran muchas cosas que todos estamos de acuerdo que no deberían ser. Ya, pero A eso- ver, Gloria. Pero eso se rechazó efectivamente en comisión. Sí. La pregunta es quiénes lo rechazaron. Yo creo que eso es la parte más interesante porque ayuda a explicar esta inacción legislativa que también mencionaba el senador Latorre. ¿Qué es lo que pasa cuando estos proyectos llegan, terminan ahí perdidos o simplemente se rechazan derechamente? ¿Tú te acuerdas quién rechazó tu indicación? Mira, yo soy tan malo para el cagüineo que no Pero no es se me olvida. cagüineo, Se me no, olvida. es Es pasar relevante. el La fuerte, no hay problema. Importante. Bueno, No, acá. no lo sé, se me olvida. No tengo recuerdo, pero lo que quiero decir es lo siguiente. O sea, finalmente a mí me gustaría, cuando uno escucha al senador Latorre que hubiera dicho, mire, yo presenté el año X una ley justamente para arreglar esto, pero no tuve el apoyo. Eso me habría gustado. Porque eso finalmente le da más fuerza a su argumento. Pero cuando vengo a solamente decir, bueno, es que la integración vertical es muy mala, bueno, pero ¿qué Bueno, se ha pero- hecho para evitar eso? Pero también es bueno el análisis que hace. O sea, lo pone en el debate que este es un tema que Bueno, no ha ¿quiénes estado son? presente. Sí, pero es que tampoco Y el uno ex puede ministro aburrirse de Artaza también lo todas pone. las Dice, no, si leyes. estamos en un punto crítico. Claro. O sea, si Porque no, el ministro si no Artaza también cambiamos fue esta ministro de última hora, salud, Esperemos- entonces al el final... tema se va a mañana perpetuar. Entonces, A ver, perdona, para pero terminar, es un ¿sabes? deporte Oye, nacional esto, pasaron a Andreito, jugar no- al comprahuevos. así ¿Sabes que- lo que Ya. yo creo que realmente... Paz Suárez, por favor, la quiero escuchar. ¿Sabes lo que No, yo no. creo que realmente le interesa a la gente? Es un punto que también toca a Latorre. Es quien a lo largo de estos años ha sido financiado en sus campañas políticas por la ISAPRE. ¿Y sabemos quién? Porque es que eso sería interesante que hoy día se masticara un poquito más. ¿Pero quiénes son? Porque la gente, eso se puede saber a través de Transparencia Server, porque hoy día hay una ley. Por eso se puede, desde 2010 a la fecha, Sí. poder ver esto de manera legal. El punto es que finalmente la gente es culpable por acción o por omisión. Por lo tanto, el que no hizo nada y el que lo hizo también es culpable porque esto pasó a frente a los ojos de todos y nadie dijo nada.
Por lo tanto, yo creo que lo que hay detrás tiene que ver con el financiamiento de la política. Sí. Ya, pero yo me gustaría señalar algo que Daza. sostuvo Gonzalo, que creo que es relevante y también demuestra, Gloria también de alguna manera lo estaba señalando, ¿no? Gonzalo presentó una propuesta, ¿no?, que impedía otra integración vertical muy compleja, ¿no? Laboratorios con farmacia. Acuérdense la colusión de las farmacias, Sí. ¿no? Que era algo que Claro. afectaba bastante millones de personas de una manera muy relevante. Ahora, eso fue conocido por una comisión. Y no lo sacaron por una cuestión administrativa que no procedía, no lo sacaron, digamos, por el costado, sino se votó el fondo. Y votándose el fondo, se rechazó, ¿no? Una medida que parece de toda lógica para una cuestión de transparencia, para el bien común, ¿no?, en un ámbito que es relevante. Entonces, acá también podemos ver que hay muchos intereses, y esto es transversal, ¿ah? No es un determinado grupo político el que defiende a esta industria, no, es pues bien transversal. parejito, ¿no? Y que finalmente, al momento de votar iniciativas como las que se han señalado, bueno, no están los votos, ¿no? Y eso es lo grave. Y yo creo que tiene que haber un escrutinio mucho mayor por parte de la ciudadanía precisamente Sí. de cómo se vota esto, Exacto. y también una responsabilidad de todos nosotros de comunicarlo y poner un foco de luz respecto a lo que ahí está pasando, porque muchas veces estas cosas ocurren bajo la convicción de quienes están votando de que al final nadie se va a enterar y no va a importar. Estoy revisando un reportaje de Interferencia que habla justamente de, bueno, a quiénes financiaron y por qué monto financiaron. Esto se publica bajo la rúbrica de los periodistas Felipe Arancibia y Lun Lee. Dice, Macaya y Chaguán financiaron sus campañas con aportes de ex altos directivos de ISAPRES. Y luego va al detalle y señala cosas como, por ejemplo, Patricio Parodi y José Ramón Valente son los altos directores que han realizado aportes a las campañas senatoriales de Macaya, de la UDI, y de Chaguán, de RN. Además, Juan Cunio Solari, quien está ligado a Colmena. Ahí está justamente el reportaje. Muchísimas gracias, equipo. En el detalle nos podemos encontrar con los aportes puntuales. Por ejemplo, Macaya mantiene lazos con las ISAPRES señala Interferencia, durante su campaña senatorial de 2021 recibió aportes de Patricio Parodi, exdirector de las ISAPRES Banmédica y Vida 3, cuando pertenecían al grupo Penta, por un total de 3 millones de pesos. Además, Macaya recibió los aportes de los exministros de Sebastián Piñera, José Ramón Valente, y el exdirector de Banmédica, Gerardo Varela, quien se identificó como abogado de ISAPRE en 2015, pero sin revelar de cuál. Valente le aportó 1 millón de pesos, mientras que el otro, el señor Varela, 500.000 pesos. 500.000 pesos. Son montos pequeños, además. No sé si Es que suba en aporte, Chile no la tengo idea. corrupción es, mira, hay que decir, o sea, Tengo la esto no, votación. a ver, estos aportes eran legales, hay que decirlo también, Sí, ¿no? de todas O sea, maneras. eso No se también. ni para una- Pero y por eso tenemos la información, ¿no? Así de clara, porque se ha transparentado habitualmente. Ahora, cuando han existido casos de corrupción, yo por lo menos he sido abogado querellante en el caso CQM, en el caso Penta, en el caso Corpesca, uno ve que los montos son, en algunos casos, bastante bajos, ¿no? Uno dice, oye, esto más que condenarlo por corrupción, hay que condenarlo por ordinario. Por Porque amarrete. En el fondo, estos gallos, ¿me entendí? Recibían... Esto tiene- Hay un diputado, me acuerdo, de la región del Maule que recibía como 1.200.000 pesos mensuales, más o menos, de SQM, ¿no? De empresas vinculadas a SQM. Esa era la imputación, por lo menos, que se le formuló en algún momento. Y bueno, resulta que un monto que es ridículo, ¿no? Es que ¿sabes lo En que relación, pasa? uno ve en Argentina Ay. que hay personas que están Sí. con unos bolsas sacos con plata. con billetes en dólares que los tiran, ¿no? ¿Se acuerdan? En un convento, estaba La vinculado monjita ahí a mirando. Cristina Sí. Fernández. Oiga, son millones de dólares. Bueno, pero quizás eso no es tan malo porque también permite, ¿no?, acotar un poco este fenómeno. Pero insisto, ¿no? O sea, yo creo que este tipo de prácticas, claro que ponen en tela de juicio la credibilidad de la labor parlamentaria. Y yo creo que los primeros que debiesen estar en contra de esto son los propios parlamentarios, ¿no? O sea, si es que se establece un sistema que sea realmente transparente, ¿quién va a ser el que va a preferir no recibir este tipo de aporte? El parlamentario. Gloria Que Requena. así es. A ver. Paz, Así perdón. es. Mira, esta técnica de poner huevito en distintas canastas es bien antigua. Entonces, lo que ese millón de pesos ordinario que puede pasar para alguno, finalmente tiene que ver con poner huevos en todos los colores políticos. Así, cuando tú necesites algo, llegas a pedir favor a todos lados y es transversal. Pero el CERVEL hoy día a ti te permite, cuando tú recibes un aporte, te informa que X persona te está aportando. ¿Lo aceptas sí o no? Y la candidata o el candidato decide si lo toma o lo deja. Claro. Y ahí, en ese momento, es cuando se casa con el aporte y se casa con su votación futura. Sí. Así funciona. Y en este caso que yo leí recién, no son las empresas en sí, son las personas, los Claro. ejecutivos o ex ejecutivos los que han hecho aporte a estas campañas. Gloria, ¿tú tienes algún antecedente ahí? Sí, acá encontré en la página del Senado
la votación, esto es bien antiguo, es del 19 de junio del 2012, la votación en comisión del Senado. La sala del Senado acordó, dice acá, rechazar la integración vertical entre farmacia y laboratorio. Rechazó la indicación por 12 votos a favor, 16 en contra y una abstención. Ahora, ¿quiénes son los que rechazaron? Rechazó Francisco Chaguán, rechazó Juan Antonio Coloma, aprobó Camilo Escalona, rechazó Alberto Espina, aprobó Eduardo Frei, rechazó Alejandro García Huidobro, rechazó José García, José Antonio Gómez se abstuvo, José Horvat, aprobó, Carlos Kuchel rechazó, Ricardo Lagos aprobó, rechazaron Hernán Larraín y Carlos Larraín, aprobó Juan Pablo Letelier, Pedro Muñoz también aprobó, Alejandro Navarro aprobó, rechazaron Jovino Novoa, rechazó Jaime Orpiz, aprobó Lili Pérez, rechazó Víctor Pérez, aprobaron Jaime Quintana, aprobó Jimena Rincón, aprobó Fulvio Rossi, rechazó Josaín Sabac, aprobó Eugenio Tuma, rechazó Gonzalo Uriarte, rechazó Ena von Baen, se abstuvo Ignacio Walker y Patricio Walker rechazó y Andrés Saldívar rechazó. Yo creo que ahí está la respuesta a la pregunta. ¿Por qué no me sorprende esa votación? No sé por qué. Ya. Está claro, ¿no? Está respondida la pregunta respecto del caso de los laboratorios con las farmacias. Página Ahora, del Senado, para los que quieran leerlo. No, Gloria Oye, tiene el saca dato, el la dato, página del tío. Senado, importante aquello. Ahora, ahí tiene el dato de Gloria Requena, espectacular. ¿Qué es este proyecto alternativo de ley que muchos catalogan como un salvataje o como una defensa corporativa prácticamente a las ISAPRES y que otros dicen, bueno, esta es la manera de que finalmente la gente pueda tener sus prestaciones ante el riesgo de que las ISAPRES caigan? Mauricio Daza nos lo explica todo en Tiempo de Daza. Muy bien, derechamente vamos a tratar de ir rápido, pero también lo más claro posible respecto de qué se trata todo esto. Como bien sabemos, el año 2010 el Tribunal Constitucional estableció que las tablas de factores, que son aquellas a partir de las cuales las ISAPRES establecían los precios de los planes, eran en varios componentes inconstitucionales, porque no se puede discriminar por sexo ni por edad. ¿Qué es lo que ocurrió después de este fallo? Las ISAPRES igual siguieron cobrando a partir de estas consideraciones. Hubo una situación de incertidumbre hasta que el año 2019 la Superintendencia de Salud establece una tabla única aplicable a todos los actores, a todas las ISAPRES. Se fijó el año 2019, pero se empezaba a aplicar a partir del 1 de abril del año 2020. ¿Qué es lo que ocurrió a continuación? Adivinen qué, las ISAPRES tampoco la respetaron y empezaron a cambiar unilateralmente los precios de los planes. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Una parte de quienes estaban afectados por estos aumentos de planes que eran afiliados al sistema privado, recurrieron a las Cortes para señalar que se estaban vulnerando sus derechos fundamentales y dejar sin efecto esas alzas. Más de un 80% de las personas que recurrieron ganaron. Pero ¿cuál era la apuesta de la ISAPRE? Un pequeño porcentaje del universo total de afiliados iba a recurrir. Y respecto de quienes no recurrían, las alzas unilaterales se iban a mantener y ahí iban a ganar igualmente ese dinero. ¿Qué es lo que ocurrió a finales del año pasado? En el contexto de uno de estos recursos, la Corte Suprema zanjó el tema y señaló, mire, ¿sabe qué? Ya no vamos a ir en este comprahuevo, recurso por recurso, vamos a establecer un mecanismo universal. Acá a todas las personas que son afiliados del sistema de salud privado se les va a aplicar la tabla que fue fijada por la Superintendencia el año 2019, pero que se aplica a partir del 1 de enero del año 2020. Esto involucra entonces dos aspectos de este fallo. El primero, a las personas que a la fecha actual se le estaba cobrando por sobre el valor que correspondía a esa tabla, había que bajarle de inmediato su valor, ¿no? Y acomodarlo entonces a lo que correspondía a esa tabla de factores de la Superintendencia del año 2019. Y segundo lugar, se dijo, mire, ¿sabe qué? Se va a tener que devolver todo lo que se cobró en exceso respecto de todos los afiliados desde que esa tabla de la Superintendencia empezó a operar. Esto es desde el 1 de abril del año 2020 hasta la fecha. O sea, se rebajan los planes y se ajustan a lo que debe cobrarse y segundo, se devuelve lo que se cobró en exceso. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, obviamente las ISAPRES montaron en cólera y dijeron esto por ningún motivo
Porque lo que va a pasar es que nosotros vamos a quebrar porque no podemos pagar esos montos y además no solamente nos vamos a quebrar nosotros, también van a quebrar las clínicas, porque tal como se ha dicho acá, están integradas verticalmente. ¿Qué significa integración vertical? Que las ISAPRES son dueñas también de las clínicas. Entonces quieren en el fondo tirar el mantel y hacer caer todo el sistema si es que finalmente no se establece una salida que para muchos sería un salvataje, o sea que el Estado ponga las plata, un perdonazo, o sea que nos olvidemos de la deuda. Bueno, pero más allá de eso, el fallo de la Suprema establece 6 meses para los efectos que se cumpla con el fallo. 6 meses que fueron ampliados por otros 6 meses la semana pasada. Para el cumplimiento del fallo, ¿qué es lo que se está haciendo por parte del gobierno? Se quiere mandar una ley corta para evitar de que el cumplimiento de estos fallos haga colapsar efectivamente el sistema. ¿Y en qué consiste la ley corta que mandó el gobierno? Lo vamos a ver en esta imagen. Muy bien. La ley corta, ISAPRES, que mandó el gobierno, en primer lugar establece el fin a los cobros calificados como indebidos por parte de la Corte Suprema. Y esto por la no aplicación universal que habíamos hablado de la tabla de factores del 2019. Esto va a beneficiar aproximadamente a un 30% de los contratos vigentes a noviembre del año 2022. La reducción de cotizaciones en promedio para cada uno de los afiliados va a ser de 50.000 pesos mensuales aproximados. Y en segundo lugar, se suspende el cobro de cotizaciones para los contratos que incluyen menores de 2 años, porque se están cobrando precisamente a las personas que estaban dentro de los planes y que tenían menos de 2 años, entonces igual se los cobraba, pero esto estaba afuera de lo que había establecido la superintendencia el año 2019, pero que se empezó a aplicar el año 2020. Ahora, además de eso, se establece un mecanismo para los efectos de que se cumpla con aquella parte relacionada a la devolución. Porque una cosa es que usted le baja en el plan y se ajusta a lo que realmente le tenían que cobrar y lo otro le tienen que devolver todo lo que le cobraron de más. ¿Y en qué consiste ese plan en conformidad a esta ley corta? Lo vemos en la siguiente imagen. Bueno, el procedimiento para hacer efectivas las devoluciones involucra que las ISAPRES tienen que presentar un plan de devolución dentro de 6 meses desde que es aprobada la ley y la publicación de la circular correspondiente por parte de la Superintendencia de Salud. O sea, la ley no establece montos ni modalidades, sino se fija de que va a ser la ISAPRES la que tienen que presentar un plan. Además, se crea un consejo asesor independiente para la Superintendencia de Salud que va a ayudar precisamente a evaluar este plan que van a presentar las ISAPRES para la devolución de los montos que están siendo cobrados, ¿no? Y además se establece de que la devolución de los cobros indebidos a través de excedentes a los cotizantes va a beneficiar aproximadamente a el 36% de los contratos vigentes a noviembre de 2022. ¿Por qué noviembre de 2022? Que es la fecha en que sale el fallo, no de la Suprema y queda ejecutoriado. Ahora bien, esto es básicamente lo que ha señalado la Asociación de ISAPRES, que si se aprueba, fíjense, esto, si se aprueba, va a ser el colapso, el fin del sistema de salud y todos ellos van a ir a la quiebra, más allá que, insisto, en Chile uno no va a la quiebra porque quiere, uno tiene que presentarlo ante un tribunal y el tribunal define si es que hay liquidación. Y ojo, señores de las ISAPRES, existen tipos penales para el caso de quiebra que son malintencionadas o dolosas, y de hecho en el proyecto que se aprobó, que Gonzalo Fuenzalía va a hablar, porque es parte de los proyectos que presentó, se establece dentro de los delitos económicos la ampliación de delitos en el ámbito de la ley de quiebras, entre comillas, porque ya no se denomina quiebra, sino se denomina liquidación forzosa. Bien, sabemos que se presentó un proyecto alternativo que fue aprobado por la Comisión de Constitución del Senado, ¿no? Y es el proyecto que ha aparecido liderado por los senadores Walker, Rincón, pero que también viene firmado por el senador Chaguán, Macaya y Galilea. ¿Les suena, no? Esos aportes que venían de la ISAPRES. Bueno, veamos, ¿en qué consiste este proyecto y por qué ha sido objeto de múltiples críticas? En la siguiente imagen lo tenemos que explicar. A ver, para entender la lógica, lo primero que tenemos que saber es que los planes de salud privada, para fijar el valor que a usted le cobran, se consideran 2 componentes. El primero es un precio base, que es común para todos los afiliados y que corresponde al tipo de plan que usted accede. Y hay un segundo componente que es un monto fijado por la tabla de factores, que considera ciertos factores que son propios de cada persona, ¿no? Y ahí eso va variando de afiliado a afiliado. ¿Qué es lo que establece este proyecto, Walker Rincón? Primero, que las ISAPRES se les faculta para poder cambiar el precio base
en aquellos planes donde el cobro por tabla de factores deba ser rebajado porque según el fallo de la Corte Suprema se cobró en exceso. O sea, uno de los componentes que hoy día no se puede cambiar, sí se podría cambiar, que es el cobro de base. Pero además se establece de que el precio del plan final tiene que asemejarse lo más posible, eso es lo que ocupa la expresión, asemejarse lo más posible a lo que se cobraba a la fecha del fallo de la Corte Suprema. ¿Se entiende poco? ¿Es chino? Bueno, se lo explico de una manera mucho más concreta con un ejemplo y lo vamos a ver en esta gráfica. Fíjese, supongamos que usted tiene un plan que le sale 200 y que se establece a través de un precio de base que sale 100, primer componente, segundo componente, tabla de factores 100. 100 más 100, 200. Pero el ajuste que dice la Corte Suprema va a la tabla de factores y dice, ¿sabe que no? A usted le estaban cobrando 50 de más por tabla de factores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se resta esos 50 y el plan le va a salir 150, obvio. Con el fallo de la Suprema, entonces, se dan dos efectos. El primero, se baja el precio del plan de 200 a 150 por la rebaja de la tabla de factores. Y además se tiene que devolver todo el monto de esos 50 que le cobraron de más desde abril del año 2020 hasta la fecha. ¿Ya? Y eso es lo que básicamente se tendrá que definir de qué manera se va a concretar. Pero fíjese, ¿qué es lo que ocurre en este mismo ejemplo con el proyecto liderado por los senadores Walker y Rincón? Volvamos a la imagen para poder entenderlo de mejor forma. Fíjese, la ISAPRE puede subir el precio de base en 50 y mantener el total en 200. Hoy día no puede subir el precio de base. Pero acá, claro, le dicen, yo estoy cumpliendo el fallo de la Suprema porque bajo los 50 de la tabla de factores, ¿verdad? Sí, pero dicen, mire, ¿sabe qué? Yo ahora le voy a permitir que usted suba el precio de base. ¿Y por cuánto lo va a subir? Por 50. Total, 200. O sea, se mantiene el valor de los planes. No se rebaja por esa vía, a pesar que se estaría, entre comillas, cumpliendo el fallo de la Suprema. Se bajaría el monto de tabla de factores. Pero además se establece de que no se va a devolver lo que se cobró por exceso, esos 50, desde abril del año 2020 en adelante. No necesariamente, ¿no? ¿Por qué? Porque se establece de que estos montos se pueden devolver en beneficios que no sean en dinero y además solamente la rebaja de la tabla de factores va a ser aplicable, según este proyecto, a aquellas personas que hayan ingresado a una ISAPRE después del 2020. O sea, si usted ingresó antes del 2020, aún cuando le hayan aumentado injustificadamente el plan, no se aplica la rebaja de la tabla de factores según este proyecto. Se requieren 4/7, 89 votos de 155 en la Cámara y 29 votos en el Senado. ¿Es difícil que se apruebe? Es difícil que se apruebe, pero esto claramente va en beneficio de la postura que están sosteniendo las ISAPRES y va en contra del sentido real del fallo de la Suprema. Quiero la opinión de nuestros invitados respecto a lo que nos plantea Mauricio en tiempo de DAZA. A la vuelta de la pausa comercial. Regresamos.